hoy para hablar un poco sobre Project Management, sobre gerencia de proyecto, hablar sobre los métodos que tradicionalmente escuchamos y hemos escuchado a lo largo de estos años en la gerencia de proyecto y cómo combinar esto con las nuevas tendencias que demanda el mercado internacional desde el punto de vista de Project Management, ver un poco lo que es la integración de los métodos clásicos con la tecnología, con las nuevas tendencias, los nuevos métodos. Y el objetivo principal que tiene en mi presentación el día de hoy es hacer ver que si dominamos los procedimientos tradicionales, definitivamente la tecnología será una excelente herramienta para ir un paso más allá. Y si dominamos muy bien la tecnología, no podemos olvidar que todo esto tiene un basamento importantísimo con la gerencia de proyecto que no podemos perder de vista. Antes de continuar con mi presentación, me gustaría saber cómo estamos de audio. Y si logran ver mi pantalla, por favor, si me pueden avisar por el panel de preguntas y continuamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Aquí tengo ya varios comentarios. Excelente. Todo muy bien. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Tengo un grupo bastante nutrido por acá. Excelente. Muchísimas gracias a todos por su participación y su retroalimentación. Y bueno, vamos entonces el día de hoy a hablar un poco sobre Project Management, sobre tendencias y cosas que hemos escuchado durante muchos años y también saber qué se utiliza, qué no se utiliza. Bueno, hablar un poco sobre esto y cómo se integra esto con los proyectos y con la ejecución de proyectos de construcción. Okay. Bueno, como les decía, mi nombre es Edinson Guanches. Principalmente este tópico a mí en lo personal me gusta muchísimo porque me he desempeñado en el área de gerencia de proyectos como docente de una asignatura que se denomina Control de Proyectos de Ingeniería dentro de una maestría en gerencia de proyectos de construcción, el área de Project Management, y esto lo hemos aplicado con bastante éxito dentro del área de consultoría. En una oportunidad estuvimos atendiendo a varios grupos del sector industrial, varios grupos de empresas importantes, donde el objetivo principal de esta actividad era la consultoría de ingeniería combinado con todos los procedimientos de planificación, programación y control de proyectos. Y una de las cosas que haremos referencia empezando ya desde el inicio de esta presentación será al alcance. Una de las cosas de las que más le tomábamos atención en esas actividades era al alcance. ¿Okay? Manera de que luego que se fije el alcance ya logramos luego combinar todas estas cosas con la ingeniería en sí, con la ingeniería del área sanitaria, del área mecánica, del área estructural, del área de sistemas, y ya podemos integrar todo y utilizar y aprovechar los beneficios de la era en la que vivimos. Pero siempre habían unos procedimientos importantísimos que había que seguir dentro del área de planificación, programación, para luego poder controlar, y el inicio de todo eso parte de lo que es el concepto del alcance. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando del alcance del proyecto de construcción, pero lo vamos a hacer con un caso práctico. Es decir, que lo primero que estaremos enfocando acá es un ejemplo. Vamos a hablar de ¿cuál es ese gran problema que se traduce con el alcance? ¿Y por qué digo el gran problema? Bueno, porque probablemente la mayoría de ustedes, muchos de los asistentes, conocerán aquella historia en la de que eso no estaba incluido en el alcance, a mí no me dijeron esto, o han sido parte del propio cliente que simplemente yo pensé que eso estaba considerado, yo pensé que tú te encargabas de eso, o que simplemente pues esto llegue a unos niveles mayores y podamos tener incluso algún problema técnico, algún problema de funcionamiento y en el peor de los casos incluso algún mecanismo de fallo, alguna avería de cualquier tipo. De manera entonces que muchas de estas cosas se evitan fijando de forma adecuada el alcance. Y cuando decimos alcance, también surgen cosas interesantes al leer este enunciado. Vamos a leerlo. Dice, en una nave industrial de una planta de alimentos se desea desarrollar el proyecto de sustitución de cubiertas de techo existente, así como la instalación de un sistema de acondicionamiento de área y de ventilación forzada por existir un problema de estrés térmico en los usuarios del área. ¿Qué pasa con este enunciado? Este es un enunciado que típicamente puede ser lo que solicita el cliente y muchas veces la empresa constructora, la consultora o el representante del proyecto ve esto como alcance. En realidad tenemos que diferenciar muy bien lo que es la solicitud del cliente, qué es lo que él visualiza en su solicitud, que en muchos casos no es especialista ni en ingeniería de proyectos, ni en project management,
sino que es una persona que está enfocada en su negocio, que puede ser una fábrica de alimentos, puede ser una fábrica textil, puede ser una fábrica petroquímica, etcétera, pero él no necesariamente tiene por qué entender estos conceptos. Entonces nosotros debemos estar muy pendientes de identificar lo que es la solicitud del cliente y a partir de esa solicitud poder fijar el alcance. Entonces muchas veces uno lee este enunciado e inmediatamente alguien dice, bueno, ¿cuál es el alcance del proyecto? Ok, este proyecto consiste en desmontar unas cubiertas de techo y montar unas nuevas. Ese es el alcance del proyecto. No. Eso es la solicitud del cliente. Eso es lo que el cliente quiere. Pero eso en realidad no es el alcance del proyecto. Y esto es lo que genera muchísimos dolores de cabeza desde la fase de planificación hasta la fase de ejecución e incluso hasta la fase de control y culminación del proyecto. Entonces, el PMBOK, en su última edición, y ya obviamente este es un tema que se atiende con mucha fuerza de las ediciones anteriores del PMBOK, sin embargo, durante mi presentación estaré haciendo referencia a las últimas cosas que nos aborda la última edición del PMBOK, su sexta edición del año 2017, que tienen que ver tanto con la ejecución de los proyectos de construcción y los proyectos en general, como aquellas cosas en las que se refuerzan conceptos que en las anteriores ediciones no se atendía con mayor fuerza y el cómo ahora se le da una importancia especial. Quiere decir que a medida que vayamos avanzando, voy a tomarme un momento para hacer referencia a las nuevas incorporaciones de esta guía, de la nueva edición de la guía de fundamentos para la elección de proyectos del PMBOK, de manera que podamos ir acoplando lo que tradicionalmente hacemos con lo que exige actualmente el PMBOK, con lo que demandan las nuevas tendencias, de manera que podamos trabajar de forma integrada. Y vamos a ver entonces como un capítulo especial del PMBOK en el apartado 5, el capítulo 5, todo lo concerniente a la gestión del alcance del proyecto. Cuando hablamos de gestión del alcance del proyecto, estoy hablando de planificar la gestión, recopilar los requisitos, definir el alcance, acá estábamos ahora mismo, crear una estructura desagregada de trabajo. Esta es la terminología en español, pero muchas veces en español incluso trabajamos con el mismo concepto del WBS, el Work Breakdown Structure, que como estructura desagregada de trabajo. Validar luego el alcance y controlar el alcance. Quiere decir que todo esto que está acá conforma la gestión del alcance del proyecto. Y cada uno de estos tópicos tiene una serie de entradas, una serie de herramientas y una salida como tal. Existe una estructura dentro de cada tópico que va a permitir planificar, va a permitir recopilar la información, va a permitir crear la estructura desagregada de trabajo para posteriormente, ya que esté definido el alcance, poder validar y controlar dicho alcance. Entonces, esto es bien interesante porque fíjense que no se trata solo de definirlo, como hemos dicho, sino que hay todo una serie de condiciones alrededor del proceso de definición que debemos tomar en cuenta y que se toma en cuenta ya en proyectos de construcción y que debemos tener muy claro, porque esto es lo que va a permitir luego poder establecer una buena planificación y poder iniciar un buen proceso de control durante la ejecución del proyecto. Fíjense entonces que cuando hablamos de gestión de alcance, estoy abordando los procesos que garantizan que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y fíjense, y únicamente el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. De manera que todo esto será los componentes de dicha fase que denominamos gestión del alcance. Ahora bien, para no involucrarnos con todo el contexto de la gestión del alcance, me voy a enfocar el día de hoy principalmente en el proceso de definición. Es decir, vamos a dar por sentado que ya tenemos unas entradas en el proyecto y para ello vamos a aplicar entonces un procedimiento, unas herramientas y unas técnicas para finalmente poder tener una salida. Y va a ser importante en la salida el enunciado del alcance del proyecto. Es decir, eso que decíamos al comienzo, no, el alcance del proyecto consiste en desmontar unos techos, instalar uno nuevo. Esto es simplemente el requerimiento del cliente, la solicitud del cliente que desconoce de estas cosas que estamos conversando acá. Pero en realidad nosotros como Project Manager debemos estar en capacidad de establecer un enunciado del alcance del proyecto, para lo cual vamos a trabajar con ciertas herramientas y ciertas técnicas que nos permitirán obtener esto como una de las salidas principales. Luego, esto va a generar una cantidad de documentación que obviamente tendrá sus diferentes involucrados, estará dirigido a diferentes stakeholders del proyecto y tendrán diferentes rutas de información. Pero a nosotros, esta definición de alcance nos va a hablar prácticamente de tener a la mano un enunciado del alcance del proyecto y esto será
una ruta importante para planificar y posteriormente controlar. Entonces, es muy frecuente en la práctica y hago mención a esto para que podamos ubicarnos un poco en contexto, que cuando estamos en esta fase en la que el cliente hace su solicitud, que muchas veces confundimos con alcance, entonces viene a nuestra mente el Microsoft Project y nos imaginamos inmediatamente una planificación y un presupuesto. Pero, ¿y cómo puedo yo desarrollar un presupuesto o una planificación si no conozco el enunciado del alcance del proyecto? No, sí lo conozco, consiste en desmontar los techos e instalarlos. Sí, pero ¿hay proyecto de esto? ¿Quién se encarga de la permisología? ¿Hay algún proyecto estructural para las zonas donde haya afecciones en el techo? No hay problemas de aguas de lluvia. El sistema de instalación mecánica con ventilación forzada, ventilación natural ya está diseñado. Esto lo suple el cliente. ¿Quién se encarga de botar los escombros? ¿Quién va a suministrar los materiales? Entonces, fíjense que definitivamente este alcance como que no está muy claro. No, lo que está claro es la solicitud del cliente, no el alcance. Entonces, un error que al salir de la primera reunión pensemos en Microsoft Project o en una herramienta como Arquímedes para montar el presupuesto si no tenemos claro ese enunciado del alcance que nos va a fijar las pautas para poder llegar a lo que necesitamos, ¿okay? A poder ahora sí trabajar con una información que me va a permitir lograr los objetivos del proyecto. Entonces vamos a definir lo que sería el enunciado del alcance del proyecto según la filosofía del PMBOK. El PMBOK lo define como la descripción del alcance de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto documenta el alcance en su totalidad, incluyendo el propio alcance y del producto. Fíjense qué interesante. Hablamos entonces de un alcance que tiene que ver con el producto y ya lo que sería el alcance del proyecto, porque el alcance va a tener dos componentes. Un componente que tiene que ver con los entregables, donde allí hablamos literalmente de producto y podemos tener incluso una cadena de entregables que se traduce en una cadena de productos y vamos a tener sumado todo eso ya lo que sería el alcance global del proyecto. De manera que si iniciamos y vamos planificando, ejecutando y vamos controlando, literalmente en la fase de planificación es donde debe quedar muy claro ya la recolección de la data, la definición del alcance y el cómo construir esta estructura desagregada de trabajo. Fíjense que en el alcance de este proyecto yo puedo tener exclusiones explícitas del alcance y esto nos puede ayudar a gestionar la expectativa del interesado. ¿Qué pasa entonces cuando ya el interesado lee en un enunciado de alcance que no se incluye tal cosa o no se contempla tal cosa? Ok, ya entonces hay que buscar una solución para esto que puede ser un requerimiento adicional del proyecto o puede simplemente quedar claro de que ustedes como project manager de este proyecto no se encargan de dicho alcance en particular. Esto va a permitir planificar mejor, va a servir de guía de trabajo para el equipo de proyecto en la ejecución y va a dar la línea base para lo que serían entonces las solicitudes de cambio, los trabajos adicionales, etcétera, porque ya está claro hacia dónde vamos y lo que no contempla el proyecto. ¿Okay? Fíjense entonces la importancia de dejar esto muy, muy claro. Para poder pasar al siguiente nivel, yo voy a utilizar como herramienta y técnica dos cosas esenciales y fíjense que esto está establecido directamente del PMBOK. El juicio de expertos, y la descomposición. ¿Qué es el juicio de experto? El juicio de experto, yo recuerdo en clase definiéndolo, a mí me gustaba mucho esta terminología porque es simplemente esa importante labor que tiene el project manager de integrarse con el equipo del proyecto. De por sí, una de las habilidades que debe poseer el project manager es poder facilitar el proceso de integración. Si yo voy a hacer una descomposición del alcance del trabajo, donde estoy trabajando con un equipo de proyecto, donde quiero lograr unos objetivos para poder llegar a los entregables, pero en mi formación como project manager, yo soy especialista de repente en el área civil o en el área eléctrica o en el área mecánica o en el área industrial, es imposible que yo pueda dominar todos los procesos que intervienen en el proyecto. Entonces, en ese caso, para yo poder organizar, para yo poder definir el alcance total del proyecto, para poder tener de forma específica cada aspecto de los entregables en el enunciado, yo tengo que entender lo que hace cada miembro del proyecto. Entonces, esa parte yo siempre digo que es una parte un poco artística porque muchas veces hay recelo en facilitar la información.
probablemente algunos componentes del equipo de proyecto, y por eso se le ha dado mucha fuerza a lo que es la comunicación. De por sí ya en la última edición del PMBOK, todo lo que es la gestión de la comunicación tiene un peso importantísimo, porque imagínense que ustedes cuando estén en esta primera reunión haciendo juicio de experto para lograr la descomposición, imagínense que el ingeniero mecánico no quiere explicar de forma adecuada el proceso de instalación de los sistemas de ventilación. O imagínense que la persona a cargo de la parte civil no logra identificar muy bien el problema o no quiere dejar de forma clara cómo es la sustitución de las correas o de las vigas que hay que reemplazar para montar la nueva cubierta de techo. O imagínense que el ingeniero sanitario en realidad siente un poco de recelo y simplemente no facilita lo que se quiere saber para poder acoplar los sistemas de agua de lluvia a las descargas. Entonces vamos a tener un problema muy serio en la fase de definición de alcance. Es decir, que yo obligatoriamente tengo que tener controlado ese equipo de proyectos para poder aplicar cabalmente el juicio de experto y llegar a la descomposición. Si no logro esto, no voy a poder tener la línea base del alcance, que es la que me va a permitir ya la dirección del proyecto. Y a partir de ahí es que yo voy a poder derivar a la documentación que voy a utilizar. Por lo tanto, definitivamente crear la estructura desagregada de trabajo será un proceso artístico donde la primera fase será la adecuada integración con el equipo de trabajo. Esto es muy, pero muy interesante porque tengo muchas experiencias y muchos casos donde los project managers me han explicado, me han contado que simplemente por un cuello de botella, por una restricción en una de las especialidades del proyecto, han habido serios problemas en el proceso de descomposición y en la definición de alcance, por lo que es algo a tomarlo muy, muy en cuenta. Teniendo entonces ya claro de que definitivamente estamos descomponiendo, desagregando la estructura de trabajo que vamos a utilizar, entonces habrá un procedimiento para yo poder llegar a esa estructura desagregada de trabajo, a esa EDT que hemos mencionado. Este es un procedimiento genérico que recomiendo ampliamente y lo pueden utilizar prácticamente en la mayoría de los proyectos, pero tengan algo muy en cuenta. Yo estoy indicando acá que vamos a construir una estructura desagregada de trabajo y fíjense lo que pongo acá, basado en entregables, porque para yo poder llegar al alcance, la mejor forma de fijar ese alcance es entender quiénes son los entregables. ¿Por qué? Porque así es como lo visualiza el cliente. Entonces, para ello, yo puedo listar todos los entregables del proyecto. No necesito tener un orden secuencial de los mismos, pero tengo que tener una lista de esos entregables. A partir de esos entregables, puedo hacer grupos para llegar a los entregables principales. Luego los puedo tener por niveles. ¿Okay? A partir de la complejidad de cada entregable, puedo tener diferentes niveles en la estructura desagregada de trabajo. Si yo logro detallar la estructura desagregada de trabajo de forma adecuada, yo voy a poder seguir el proyecto como yo quiera. A medida que el nivel de detalle sea mayor, el proceso de planificación será mucho más preciso. Eso me va a permitir asignar recursos a los diferentes niveles en diferentes fases del proyecto. Ya luego vamos a ver que si tenemos una WBS o una estructura desagregada de trabajo con un buen nivel de detalle, esto hace las veces de la mejor de las planificaciones de todas. ¿Okay? Luego, a partir de la estructura desagregada de trabajo que tengamos, incluso podemos aplicar diferentes niveles de control y podemos entregar diferente información al project manager, al propietario, al gerente de operaciones, al que se encarga de la obra, al que planifica el proyecto, de manera que eso nos va a dar una mayor seguridad a lo que es la planificación. Si tenemos una estructura desagregada de trabajo adecuada, voy a poder obtener una estructura desagregada de productos, como les indico acá, donde puedo incluso organizarlo por paquetes de trabajo o por fases. ¿Okay? Y a partir de una estructura desagregada de trabajo que esté fijada por fases, yo puedo obtener las actividades que se involucran en el proyecto. Fíjense que aquí está ocurriendo algo interesante. Yo estoy pensando primero en el entregable y luego en la actividad. Sí, así es como debemos hacerlo. Así es como lo debemos visualizar. Estamos muy acostumbrados a pensar en la actividad. Proceso de desmontaje del techo, proceso de instalación de la ventilación, proceso de colocación de la tubería. Pero es que en realidad el entregable es la tubería colocada, el techo desmontado
y el techo nuevo instalado. En realidad ese es el entregable, ese es el que ve el cliente, así lo visualiza él. Si nosotros no aprendemos a visualizar el entregable, será muy difícil para nosotros fijar el alcance. Ya luego que tengamos los entregables, si vemos esta lista, a partir del entregable es que vamos a poder llegar a las actividades que están involucradas en el proyecto. Lo que ocurre es que cuando tenemos formación en el área de construcción, cuando tenemos formación en el área de gerencia de proyectos, tendemos a pensar primeramente en lo que voy a ejecutar para lograr el entregable, pero si yo estoy fijando el alcance, tengo que hacerlo. Para nosotros sería como pensar al revés, tengo que pensar en el producto final y luego irme a la actividad que se requiere. Entonces, vamos a hacer un listado de entregables, seguimos con nuestro ejemplo, según lo que espera el cliente recibir. Y dejo remarcada en negrita de forma totalmente intencional, porque típicamente no lo expresamos así en la práctica cotidiana, pero es una forma de verlo mucho más clara, de que el cliente espera recibir un documento, un proyecto de ingeniería, que se compone de un proyecto de estructura, aguas de lluvia, eléctricas, mecánica y una permisología de construcción. Perfecto. Estos documentos de ingeniería son un entregable que a su vez se subdivide en estos componentes. Pero el cliente desea ver los techos desmontados como una de las fases de los entregables, de manera que las cubiertas están desmontadas. Luego las cubiertas de techo se transportan y se botan, se disponen en un sitio final. Luego los techos nuevos se hace una adecuación estructural para la instalación de las nuevas cubiertas. Luego esa nueva cubierta se instala y queda instalada. Luego hay una instalación mecánica donde el extractor de techo queda instalado, el ventilador queda instalado. En la parte eléctrica, el cableado y las bandejas quedan colocadas, los tableros quedan adecuados e incorporados. Y en las sanitarias hay toda una soportería de accesorios que quedan instalados y unos canales y bajantes que quedan instalados. Fíjense que suena como un poco chocante, ¿no? Lo que estoy diciendo acá en negrita, pero es la forma de poder visualizar el entregable. Así lo visualiza el cliente. Para nosotros esto se va a traducir en un conjunto de actividades, lo tenemos muy claro, pero es que si no vemos el entregable no vamos a poder fijar el alcance. Teniendo claro esto, yo puedo incluso fijar las dependencias entre los entregables del proyecto. Es decir, yo puedo hacer una lista de los entregables y a partir de esta lista yo puedo fijar de quién va dependiendo cada entregable. ¿Okay? De manera que el proyecto de ingeniería puede estar dependiendo primeramente de los documentos de ingeniería. A su vez, yo puedo aplicar el nivel de detalle que yo quiero porque estos documentos de ingeniería pueden depender entonces del proyecto de estructuras, sanitarias, eléctricas, mecánicas y así sucesivamente. Entonces, puedo hacer una cadena de dependencia entre el entregable que estoy trabajando y los diferentes componentes que hemos listado previamente, para finalmente llegar a una estructura desagregada de trabajo que típicamente la vamos a conseguir de esta forma. Tenemos un proyecto, una planta de alimentos que abarca unos documentos de ingeniería, unas instalaciones mecánicas montadas, unos techos desmontados, unas instalaciones eléctricas conectadas, unos techos nuevos instalados y unas sanitarias adecuadas. Y cada uno de estos subcomponentes o subentregables sigue la estructura que hemos visto en las láminas anteriores, de manera que estoy resaltando que es algo que ya se instaló, que ya se colocó, que ya se llevó a sitio. Ya luego, ustedes a su preferencia pueden aplicar diferentes órdenes en las columnas, ustedes los pueden reorganizar a su preferencia. Hay muchas herramientas en el mercado que facilitan este proceso. De por sí, a lo largo del máster en Construction Project Management de Sigurat, se utilizan diferentes herramientas para poder construir estructuras desagregadas de trabajo. Nos permiten llegar a esta información, pero lo que intento visualizar acá es que esta estructura desagregada de trabajo está desagregando todo el trabajo completo a partir de productos entregables. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que ahora, si yo vuelvo al PMBOK y leo lo que es el enunciado del alcance del proyecto, ahora vamos a leer cuál es el alcance de este proyecto y ya vamos a ver lo interesante de cómo un requisito de un cliente se transforma en lo que tenemos acá. El PMBOK nos dice que el enunciado del alcance del proyecto se compone con la descripción del alcance, que podemos elaborarlo progresivamente y es lo recomendable que sea elaborado de forma progresiva, donde listamos los entregables, donde podemos reflejar los criterios de aceptación y podemos indicar las exclusiones del proyecto. Esto es lo que me manda el PMBOK. Ahora que ya yo he hecho una estructura desagregada de trabajo basado en entregables, muy bien, vamos a leer ahora el enunciado del alcance de nuestro ejemplo. Vamos entonces a ejecutar un proyecto que tiene como objetivo principal realizar el desmontaje de cubiertas de techo existente en la planta de alimentos Sigurat.
localizada en Barcelona, España, para posteriormente efectuar la instalación de una nueva cubierta conjuntamente con todo el sistema de ventilación forzada según los requerimientos establecidos por el cliente, según las regulaciones locales relacionadas con seguridad y salud ocupacional. Para completar el alcance del proyecto se desarrollará primeramente, estamos trabajando de forma progresiva, primeramente un proyecto de ingeniería cuya documentación se compone de 2 puntos. Proyecto de estructura, sanitarias, eléctricas, aguas de lluvia, mecánicas y permisología de construcción. Perfecto. Fíjense que vamos listando el alcance de forma lo más Ojo, esto puede llegar al nivel de detalle que ustedes quieren. Estoy simplemente ilustrando cómo a partir de un requisito de 3, 4 líneas estamos realmente redactando un enunciado de alcance. Ahora bien, la ejecución considera el desmontaje de techos, transporte y disposición final. ¿De dónde salió esto? De nuestra estructura desagregada de trabajo, donde hay un lineamiento que tiene que ver con los techos desmontados, donde están los entregables, y a partir de aquí yo soy capaz de redactar esto. Entre paréntesis, no se consideran los trámites de permisología correspondientes a la disposición final del material desmontado. Fíjense que hay una exclusión de proyecto, porque mi permisología de construcción tiene que ver con la ejecución en sitio, pero todo lo que es la disposición final no es parte del alcance. Excelente. Si hay un stakeholder por parte del cliente que va a controlar los procesos, dice, tenemos que estar pendiente de esto, o vamos a conversar porque necesito que en tu línea base del proyecto me incluyas este adicional o esta modificación. Esto es lo que logra un buen enunciado de alcance. Posterior al proceso de desmontaje, se contempla efectuar la adecuación de la estructura de techo existente, según lineamientos indicados en proyecto de estructura realizado. Estamos hablando de un criterio de aceptación. Ya hay un proyecto de estructura realizado que da las pautas. Y posteriormente haremos la instalación de los nuevos techos según los requerimientos del cliente. Perfecto. Estoy diciendo incluso que la instalación y todo el proceso de montaje será conforme a los requerimientos del cliente y conforme a un proyecto de estructura que ya se desarrolló. Continuamos. La ejecución contempla la instalación de ventiladores de recirculación y extractores de techo. Y fíjense, hacemos otra exclusión o otra aclaratoria, mejor dicho, que deberán ser aprobados por el cliente mediante orden de aprobación debidamente firmada y sellada por la gerencia de operaciones de la planta. La ejecución del sistema de instalaciones eléctricas consiste en realizar la instalación de todo el cableado mediante bandeja y todo el sistema de tablero. Hacemos una exclusión. No se contempla la adecuación de los sistemas eléctricos existentes utilizados para otros fines dentro de la planta. El sistema de instalaciones sanitarias se corresponde con la instalación del sistema de aguas de lluvia que abarca soportería, canales y bajante de aguas de lluvia. Hacemos otra exclusión. No se contempla la construcción de nuevas tanquillas de disposición final. Esto es el enunciado del alcance. Esto sí es el enunciado del alcance. Para yo poder llegar acá, yo tuve que hacer una estructura desagregada de trabajo basado en entregables, entendiendo lo que exige el PMBOK, y puedo redactar siguiendo el lineamiento de la última edición del PMBOK, donde nos deja muy claro cómo fijar este enunciado de alcance. Y ahora que yo tengo la aprobación de este enunciado de alcance, que es una de las primeras cosas que discutimos en las primeras reuniones, ahora yo sí puedo hacer un listado de actividades. Ahora bien, hacemos una pausa. ¿Por qué? Por lo que les decía. Vamos a ir haciendo referencia a cosas nuevas que nos está entregando la última edición del PMBOK, su sexta edición del 2017, y que vamos a ir vinculando con todos estos procesos que estamos conversando. En esta última edición nos habla del rol del Project Manager y nos habla de literalmente lo que serían los procesos de asesoría, de respaldo a nuestros Project Manager como tal. ¿Okay? Toda la fase es como traduce como consejo a nuestro Project Manager. Leemos un poco acá. El Construction Project Manager es un profesional que visualiza el proyecto como un gran entregable. ¿Okay? De manera que ya lo vamos dejando claro, que se analiza desde su concepción hasta la puesta en obra, o sea que desde que nace hasta que lo ejecutamos es un entregable. De forma equivalente como se consigue un producto de uso masivo, de igual forma como puede ser una mantequilla, un refresco, una bebida, lo que sea. Para lo cual se enfrenta con el dinamismo del sector construcción. Sabemos que es un sector muy, muy dinámico. ¿Okay? Para ello, una de las cosas importantes será el manejo de los equipos de trabajo y fíjense, multidisciplinario, el arte de yo poder conectar con todos los componentes del grupo para yo poder obtener la información que requiero para poder hacer mi listado de entregables. Si una de esas fases falla o hay una mala comunicación con uno de los componentes del equipo de proyecto, literalmente se complicó. ¿Okay? Con esto vamos a garantizar la dirección integrada de los proyectos como tal.
Dentro del máster de Sigurat, dentro del máster en Construction Project Management, cuando hablamos de planificación, programación y control de proyectos, literalmente buscamos la manera de potenciar todas estas facultades a nivel profesional. Y algunos autores, y esto es interesante porque esto ha sido publicado recientemente por el PMI, hablan de el superhéroe de la gerencia de proyectos, ese project manager que logra manejar todo este montón de información y ponerla en práctica en un proyecto real. Esto hace que sea actualmente una de las figuras más demandadas en el sector construcción. Adicionalmente, hablamos en la última edición del PEMBO de alinear los proyectos a los objetivos estratégicos de la organización. Es decir, hay algo que tiene que ver con la ejecución del proyecto en sí, pero tenemos que entender también que la propia organización que representamos tiene unos objetivos, tiene un fin, tiene un objetivo final que, así como buscamos fijar el alcance y el objetivo de cada proyecto, debemos estar alineados con el objetivo de la propia organización para la cual nos desempeñamos. Entonces, en ese caso, hablamos de eficiencia y optimización de recursos. Ahí está la diferencia. Acá los project managers son pilar fundamental para esto, para poder lograr los objetivos planteados. Y en este caso, cuando hablamos de un project manager, buscamos que exista un proceso de integración donde todos puedan ser capaces de manejar la misma filosofía, el mismo concepto que hemos visto hasta ahora, de manera de que una empresa contratante que contrata a un project manager o a una persona que va a estar a cargo de la gerencia de proyecto como tal, esta persona va a ser capaz de mejorar la comunicación dentro de la organización, va a estar en sintonía con todo lo que es el objetivo de la empresa y adicionalmente va a estar trabajando por un objetivo común. De manera entonces que en los primeros módulos del máster, cuando hablamos ya de PMI, de iniciación del proyecto de construcción, una de las primeras cosas que le tomamos mucha atención es al alcance, no solo referido al del proyecto de construcción, sino también al alcance de la organización. Cuando se completa un proyecto, todo el histórico, lo que es la lección aprendida. Más tarde les voy a comentar algo sobre lecciones aprendidas y definitivamente esto va a nutrir mucho, no solo el objetivo específico del proyecto, sino el de la propia organización. Muy bien, continuamos con nuestro ejemplo. Ahora que hemos fijado un alcance basado en entregables, ahora sí podemos llegar a un listado de actividades. Y fíjense lo que les pongo acá. Lo que se debe hacer para que el cliente reciba el producto tal y como fue solicitado. Perfecto, si ya está redactado el enunciado, si el cliente tiene lo que pidió y en efecto está claro lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, y ya hemos llegado a un acuerdo, bueno, ahora sí vamos a hacer un listado de actividades, vamos a elaborar un proyecto de ingeniería, vamos a hacer la elaboración de un proyecto de estructura, la elaboración de un proyecto de aguas de lluvia, así sucesivamente, vamos a tramitar una permisología, vamos a desmontar unos techos, vamos a aplicar una actividad que es de montaje de cubiertas de techo, vamos a transportar y hacer una disposición final de cubiertas. Vamos a instalar techos, vamos a montar instalaciones mecánicas, vamos a ejecutar instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y así sucesivamente. Pero ahora lo veo como una actividad. Ya fue identificado el entregable, ahora me voy a mis actividades. Y estas actividades como tal, ahora sí puedo utilizarlas para incluso crear una estructura organizativa del trabajo, donde ahora puedo a partir de mi equipo de trabajo tener una gerencia general o una dirección de proyecto o una dirección de gerencia de proyectos de construcción, como la quieran llamar, que tendrá un departamento de proyectos que se encargará de una porción de los entregables, un departamento de obras que tiene que ver entonces con el desmontaje de los techos, la instalación, etcétera. Habrá otro departamento de planificación que se encargará entonces de todo lo que es esa actividad que hemos dicho que nace desde la estructura desagregada de trabajo. Habrá un departamento de administración que controlará los costos y así sucesivamente. Pero además, con esta herramienta vamos a poder vincular incluso la estructura desagregada de trabajo con el presupuesto. Esto es interesante porque ya entonces a cada porción yo puedo ver ahora esto en función de números, como les muestro acá, o en función de responsabilidades, pero incluso hasta con nombre y apellido. ¿Okay? Yo puedo decir, mira, de esto se encarga Pedro, de esto se encarga Juan, de esto se encarga Alberto, y ya cada una de esos componentes de la estructura desagregada de trabajo ya tiene un representante, ya tiene una persona que garantiza una responsabilidad que lo puedo ver desde el punto de vista de jerarquía, porque eso me va a permitir a mí controlar. Incluso si yo tengo segmentos en mi estructura organizativa donde hay una escala jerárquica, yo puedo incluso tener a un grupo de personas que controla este nivel de la estructura desagregada de trabajo. Puedo tener otra persona que controla el segundo nivel. Puedo tener otra tercera persona que controla esto. Y acá estará el director de proyectos, pero es que además esto es un insumo excelente para los reportes. El reporte que requiere
El gerente de proyectos será un reporte que tiene una visión global de todo lo que ocurre acá abajo. Pero el reporte de este nivel requiere un mayor detalle de lo que está acá, y el reporte de este nivel será en las cosas muy a nivel de detalle de lo que está ocurriendo en obra. Y cada una de estas cosas tendrá un costo, por eso lo podemos integrar, y tendrá literalmente un departamento o una estructura, dependiendo de la estructura que tengamos en nuestro proyecto. De manera, entonces, fíjense la potencia que podemos lograr con este tipo de cosas. Ahora sí puedo pensar en Microsoft Project, ahora sí puedo pensar en la planificación del proyecto. Ahora yo tengo una actividad que tendrá unas duraciones. ¿Estas duraciones de dónde vienen? Esta es una pregunta interesante. Muchas veces yo hago esta pregunta en clase y me dicen, bueno, del Arquímedes o del Presto o de cualquier software que estén utilizando de planificación. No, señores, esto es una de las cosas más complicadas en la gerencia de proyectos, fijar la duración de actividades. Porque primero que el error clásico es, después de la solicitud del cliente, irse de una vez al programa de presupuesto. Esto es error fatal. Pero si estamos trabajando de forma adecuada, como lo hemos indicado hasta ahora, y ya tenemos identificado el entregable, el listado de actividades, las restricciones, hasta dónde vamos a llegar, ahora mediante juicio de expertos, mediante la experiencia de la empresa, mediante lecciones aprendidas, mediante capacidad técnica instalada, es que podemos hablar de una duración de actividades. Y cada una de estas actividades tendrá unos recursos asignados. Y es porque también me enteré con el equipo de proyecto la dependencia que habíamos indicado antes en las actividades, que me permitió llegar a la estructura desagregada de trabajo. O sea que definitivamente esta actividad, fíjense que de momento no hemos tocado grandes software. Lo único que les mencioné fue una herramienta para poder construir un EDT o una WBS utilizando cualquier herramienta. Hay mucho software libre incluso que les permite construir EDT, pero en realidad estamos aplicando Project Management de la forma más pura. ¿Okay? Estamos simplemente integrándonos al equipo de trabajo, aplicando conceptos del PMBOK que nos indica el PMI, trabajando en conjunto para llegar a un entregable, a un alcance y a que todo el mundo tenga todo lo suficientemente claro para poder seguir avanzando, para poder llegar ahora a la planificación. Para hablar de planificación, también tenemos que recordar ciertas cosas interesantes, ¿no? Existe también en la práctica muchas cosas que se mencionan de esa manera por muchos años, obviamente, porque bueno, la gerencia de proyecto ha evolucionado en los últimos, podemos hablar incluso casi 100 años, ¿okay? Aproximadamente, y a partir de toda esa evolución, bueno, ha habido diferentes técnicas de planificación, programación, que se derivan en técnicas de control de proyecto. Actualmente hay muchas nuevas tendencias relacionadas con control de proyecto, pero mi objetivo acá no es que nos pongamos a revisar el concepto de cada técnica de programación, sino entender que existen técnicas lineales, como el diagrama de Gantt, que es muy utilizado para cualquier cosa, desde actividades domésticas en casa hasta proyectos de cierta complejidad. Las líneas de balance que nos permiten hacer actividades repetitivas, incluso colocar pavimento de forma repetitiva, se lleva muy bien con líneas de balance. Los sistemas de redes traen mucha confusión en la práctica porque por lo general la persona ve cierta introducción a la gerencia de proyecto en el pregrado. En algunos posgrados también se hace mucha referencia a los diagramas de flecha. Los diagramas de flecha se han utilizado durante muchos años, pero en realidad ya es una herramienta que está un poco obsoleta, también porque los sistemas actuales de planificación, Microsoft Project y cualquier otro derivado, en realidad trabaja mucho con los diagramas de precedencia. ¿Okay? Las diferencias principales es que en el diagrama de flecha la actividad está en la propia flecha, ¿okay? Y el nodo sirve simplemente de medida de vinculación o de conexión entre ellos, pero cuando hablamos de diagramas de precedencia, la actividad o la tarea, que es el término que típicamente utilizamos en castellano, se encuentra en el nodo, de manera que la flecha simplemente me sirve para relación lógica. Y luego viene algo interesante, aparecen los conceptos estadísticos en donde hay mucha confusión porque es muy frecuente escuchar en la práctica, hiciste la planificación del proyecto y mucha gente dice, sí, apliqué per CPM. Bueno, ya vamos a revisar a ver si de verdad estamos escuchando la información correcta. Ya vamos a hablar un poco de eso porque es frecuente escuchar per CPM, per CPM. Lo que ocurre es que el sistema PERT y luego el método de la ruta crítica, que es lo que traduce CPM, tuvo mucho auge
prácticamente en años pasados, y a partir de allí quedó establecido un nombre que se maneja de forma muy deportiva, pero hay que saber identificar muy bien lo que es el PERT, lo que es el CPM y qué pasa cuando integramos PERT con CPM, y entender que actualmente muchas herramientas realmente no trabajan directamente con lo que es el PERT. ¿Okay? Entonces, bueno, el sistema de flechas siempre se menciona, siempre se hace mención porque es de los primeros, es de los sistemas de planificación originales y sirve para comprender una planificación lógica, pero luego en los sistemas en los diagramas de precedencia vamos a ver grandes ventajas, como por ejemplo, si yo tengo un vaciado y luego tengo un desencofrado, yo a través de la flecha, que ya me habla prácticamente de la relación lógica, yo puedo hacer cosas como esta. Y este es el lenguaje que utiliza Microsoft Project. Yo aquí estoy diciendo final comienzo, ¿okay? En este caso es final start, la terminología en inglés, y este +5 me habla entonces de que esto no va a iniciar sino 5 días después de haber culminado el vaciado. ¿Okay? Fíjense que es el lenguaje que típicamente utilizaríamos en cualquier proyecto de construcción. Si nos vamos a más detalle en los diagramas de precedencia y nos vamos, por ejemplo, a lo que ocurre dentro del nodo, ¿okay? Por ejemplo, en el nodo podemos especificar una actividad, vamos a tener un lado de inicio, un lado de culminación, donde yo empiezo ahora a jugar con cosas que me derivarán luego con la holgura. Fíjense, por ejemplo, en este nodo, en el lado de inicio tengo 10, 15, en el lado de culminación tengo 25. ¿Qué significa esto? Que este es el tiempo en el que puedo iniciarlo más antes que puedo iniciar el proyecto, es el más próximo, de manera que ese es el primer tiempo de inicio y este es el último tiempo de inicio. O sea que al inicio tengo una holgura de 5 días. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en esta actividad resulta que en la culminación tengo 25 y 25. ¿Qué significa? Que en el lado de terminación, este es el primer tiempo de terminación y este es el último tiempo de terminación, tengo 25, 25 en ambos. Quiere decir que este es el lado crítico de esa actividad. Es decir, ustedes pueden empezar este día o 5 días después, pero nunca pueden excederse de los 25 días. Quiere decir que esta actividad es crítica en su lado de terminación. Ustedes pudiesen redistribuir recursos, evaluar recursos, etcétera, en el lado de inicio, pero nunca en el lado, pero siempre garantizando que el lado de terminación no se exceda más de 25. Y con eso podemos resolver diagramas que una representación como esta, tenemos esta cantidad de actividad, sería muy difícil mediante un diagrama de flechas, por lo que el diagrama de precedencia realmente es la estrategia de planificación que más se utiliza en la práctica. Entonces son conceptos que, aunque ya actualmente en algún estudio de posgrado, en alguna maestría, ustedes pueden efectuar algunos ejercicios manuales, etcétera. Realmente lo que buscamos es entenderlo para poder luego utilizar sistemas de expertos, para luego poder utilizar herramientas tecnológicas. Incluso, bueno, ya vimos en la era de los drones, de la realidad virtual, de la integración BIM, etcétera. Y es simplemente manejar los conceptos para saber qué es lo que está ocurriendo internamente y poder tomar decisiones. Ventajas de los diagramas de precedencia. Bueno, vamos a poder aplicar relaciones más complejas, vamos a poder aplicar incluso concurrencia entre actividades que pueden ser incluso repetitivas. Vamos a poder hacer cosas más interesantes sin menos potencia a nivel de planificación. Es decir, puedo planificar de forma mucho más sencilla, tiene menos restricciones que los diagramas de flecha. Podemos hacer cosas más compactas, como veíamos hace un momento. Fíjense, puedo representar esto donde yo digo que cuando culmina este friso, espero 7 días para que en realidad la culminación de la cerámica te maneja en el lado de terminación una restricción que sea 7 días después de haber culminado el friso base. Y si nos vamos al lado de inicio, estamos hablando de que la cerámica no inicia sino 6 días después de haber iniciado el friso base. Fíjense entonces que mediante diagramas de precedencia puedo representar esto o cosas como esta. M no puede empezar hasta que la actividad N no se haya completado en un 50% y puedo tener relaciones más complejas donde tengo acciones imperativas y acciones condicionales como las que se observan acá, que son casos, aunque no los conseguimos directamente en la práctica, son interesantes para uno poder jugar con los software de planificación. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estamos llegando a poder definir realmente ese famoso término del PERT-CPM y qué es lo que realmente ocurre en software como Microsoft Project, por ejemplo. Otra cosa interesante que tiene que ver con la planificación es la probabilidad de que una actividad tenga una duración determinada. Es decir, no por arte de magia, una actividad dura 10 días, 5 días o 6 días, ¿no? Es porque simplemente según la experiencia, según el equipo de proyectos, según la experticia de los involucrados, se pueden fijar rangos de duración del proyecto. A veces llegamos a unos números que pueden ser
valores esperados de la duración o tiempos estimados de duración, pero realmente esto va a depender de que hay un rango en el que pues, si yo tengo las óptimas condiciones y los recursos óptimos, tendré un tiempo óptimo para desarrollar la actividad. Pero si tengo pésimas condiciones con recursos escasos, entonces tengo el tiempo más pesimista. Desde el tiempo óptimo al tiempo más pesimista tengo un rango que ya está demostrado que esto cumple con una distribución normal. Es decir, cuando hablamos de la duración de una tarea, hablamos directamente de un proceso estadístico que sigue una distribución normal. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen una actividad y dicen, mira, vamos a construir esta pared de 10 metros cuadrados. Ustedes construyen la pared muchas veces, la construyen varias veces, van a conseguir que una gran cantidad de veces, como se observa acá, un 34%, esa duración de construcción está entre 8 y 9 días. Pero resulta que hay un 14% en donde el asunto duró 7 días o 10 días y van a conseguir ya que, bueno, hay un caso donde puede durar 6 días, un 2%, o que puede durar 11, que sería un 2%. Si nosotros trazamos una línea que una los puntos en cada uno de estos histogramas, vamos a llegar a un histograma de frecuencia y si superponemos esto, vamos a tener una curva normal con el histograma de frecuencia y este es el comportamiento real esperado en la duración de una actividad. Esto hay que tenerlo muy claro porque esto va a depender de los procesos de asignación de recursos y esto es lo que me va a dar las pautas para yo poder saber cuál es el tiempo óptimo y los tiempos pesimistas en una actividad y entender que realmente si yo quiero una evaluación de lo que es la duración de mi proyecto y quiero ya, como quien dice, pasar al siguiente nivel, yo tengo que entender ciertas nociones de probabilidad que no son muy complejas, pero que me van a permitir realmente hablar de los tiempos más probables de ejecución. Incluso hay ecuaciones como esta para llegar al tiempo esperado, donde podremos determinar una desviación estándar a partir de los tiempos pesimistas y los tiempos optimistas y podremos llegar incluso a los tiempos más probables, donde teniendo ambos extremos considerados, hablamos del tiempo requerido para completar la actividad el 50% de las veces que se repite, siguiendo el concepto de la distribución normal. Entonces, bien, ¿qué significa eso? Que este diagrama que tenemos acá, fíjense que es una red de flechas, donde tenemos unos tiempos optimistas, pesimistas y unos tiempos medios, unos tiempos más probables. Y fíjense entonces que partiendo de esta representación, yo les digo, y haciendo la aclaratoria, que podemos estimar los tiempos más tardíos del evento y el tiempo más temprano del evento mediante el método de la ruta crítica, que se traduce de la terminología en inglés. Para lo cual voy a trabajar con expresiones que se derivan de la probabilidad, que son de fácil aplicación como varianza, desviación estándar, y simplemente entender que hay una probabilidad de que un evento ocurra en un tiempo determinado. Ahora bien, si ustedes combinan la red PERT que tenemos acá con el cálculo de la probabilidad para completar el proyecto en un tiempo determinado, utilizando, por ejemplo, el método de la ruta crítica, ahí es donde estamos aplicando PERT-CPM. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que expresamos esta información, porque si en la audiencia, por ejemplo, hay personas que desean aplicar a la certificación PMP o quieren ser parte del PMI, etcétera, una de las cosas a las que se le toma muchísima atención es a la forma en la que nos referimos dentro del grupo de proyectos, dentro de lo que es la ejecución del proyecto. Un project manager formado con filosofía PMI que sigue los lineamientos del PMBOK habla el mismo lenguaje de cualquier project manager ubicado en cualquier parte del mundo. Quiere decir que debemos ser muy cuidadosos cuando nos referimos a las técnicas de planificación, programación, control y cuando expresamos estas cosas, porque lo que estamos es tratando de estandarizar un proceso de comunicación entre todos los involucrados para poder lograr realmente un fin común entre esta comunidad de project manager que parte del concepto del PMI. Un software como Microsoft Project nos habla de una duración de actividades que podrá venir de un análisis como el que utilizamos anteriormente o no. Ojo que podemos trabajar con tiempos ya en un método más determinístico donde esta duración de actividad está discutida ampliamente con el equipo de proyecto y es la que se utilizará en el proyecto y listo. O podemos pasar a cosas más avanzadas. Incluso hay análisis estadístico como el que veíamos acá que depende del comportamiento normal o la curva normal de la duración de la actividad, que entonces se trabajan con simulaciones de Monte Carlo, donde ya la forma de reportar el proyecto no es decir que el proyecto se termina en 15 días. No, ahora decimos, existe un 67,2% de probabilidad de que el proyecto se complete en 15 días. Esto es muy interesante porque
según las restricciones que hayamos fijado en nuestra planificación, ya entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa si quiero que termine antes? Entonces ya comenzamos a ver que en vez de 15 días, no, mira, yo quiero ver cuál es la probabilidad para que se termine en 10 días y vamos a conseguir que de repente esa probabilidad tiene un 30%. Entonces, bueno, existe un 30% de que se complete en 10 días. Entonces, en ese caso dice, bueno, yo necesito que se termine en 10 días. Ya, entonces ahora me tengo que ir a los recursos para que este rango lo podamos aprovechar mejor y literalmente yo pueda ahora mejorar esa probabilidad y asignando de forma adecuada los recursos pueda ajustar los tiempos según lo que me permite el proyecto y partiendo de ello pueda decir, mira, existe un 82% de probabilidad de que el proyecto se complete en 10 días. Excelente, con eso puedo trabajar. Fíjense entonces que es interesante porque estamos combinando cosas que de momento, simplemente cuando vamos a una herramienta es porque tenemos todo esto a la mano para poder ejecutar. Un project me pide una duración de actividades, me pide una precedencia. Esta precedencia ya viene de la estructura desagregada de trabajo, de haber fijado el alcance. Y este vínculo entre actividades en proyectos sencillos, convencionales como este, fíjense, se resolverá muy bien con relaciones de inicio-inicio, final-comienzo. De repente habrá alguna que puede tener cierta recurrencia o que vayan en paralelo, pero definitivamente cuando el proyecto es relativamente sencillo, los vínculos son de igual forma sencillos. Pero estamos hablando el lenguaje de los diagramas de precedencia, este lenguaje que mencionábamos acá, es el que estamos utilizando para programar, para literalmente asignar mis recursos de tiempo, incluso para luego asignar otros recursos como dinero, maquinaria, mano de obra, etcétera. Ahora sí, podemos perfectamente irnos a la herramienta, asignar estas duraciones, comenzar a vincular las dependencias entre ellas y ya partiendo de la duración, las dependencias y mediante los procesos de asignación de recursos podemos llegar ahora a una ruta crítica. Fíjense entonces que lo importante que es ir manejando todos estos conceptos para yo poder ir al proyecto teniendo noción de lo que estamos incluyendo dentro de la herramienta. Probablemente todos han escuchado esa famosa frase de si le dan basura, sale basura, pero definitivamente lo que estamos es buscando controlar el insumo de nuestras herramientas para luego controlar. Ya luego vamos a ir midiendo la ejecución del proyecto, vamos a ir recopilando data, vamos a ir evaluando progreso, vamos a ir analizando los rendimientos, vamos a ir comparando planificación con lo que está ejecutado y ya a partir de ahí puedo ir controlando presupuesto, etcétera. Bueno, un método que actualmente tiene mucho auge es el método del valor ganado, donde podemos controlar de manera conjunta lo que es el índice de desempeño basado en costo y ejecución. Esto es interesantísimo porque una de las cosas que más me gusta del método de valor ganado es el manejo de los índices. Estos índices de verdad ayudan muchísimo cuando la línea base del proyecto está bien construida. Esta es una de las cosas a las que le hacemos mucho hincapié durante el máster porque es muy complicado fijar la línea base en el proyecto para controlar mediante valor ganado, porque incluso mediante Microsoft Project podemos aplicar valor ganado. ¿Qué busco yo en un sistema de control? Controlar costo, avance físico, horas hombres, etcétera. Y puedo, con herramientas como Project, puedo literalmente aplicar método de valor ganado, donde estoy identificando el valor presupuestado del trabajo ejecutado. Es decir, cuánto trabajo del presupuesto se hizo a la fecha. Fíjense que esto es interesante porque lo que corrigió o lo que logró obtener el valor ganado es resolver ese error que se cometía en la práctica, que es que un proyecto tiene, vamos a construir una vialidad de 10 kilómetros y cuando vamos por el kilómetro 5 decimos que el proyecto va al 50%. Eso es un error grave porque no estamos vinculando lo correspondiente a lo que es los costos combinado con la ejecución. Entonces, cuando tenemos una técnica que me permite llegar a un índice de ejecución, a un índice de ejecución, a un índice de costo como tal e incluso combinarlos, yo puedo perfectamente tener unos estimados a culminación, unos estimados para completar el proyecto mediante las variaciones que tengo en el proyecto a partir de lo que el costo que planifiqué, el costo real que está ocurriendo en el proyecto y cuál es realmente el valor ganado que estoy obteniendo, partiendo de la cantidad de trabajo del presupuesto que se ha ejecutado hasta la fecha. Esto es interesantísimo porque sí, pensamos en Microsoft Project, pero fíjense que el lenguaje del Project, fíjense la simbología que está acá, es la misma simbología que les menciono acá. De manera que si esto no lo dominamos, va a ser muy difícil poder aplicar esta herramienta para poder aplicar un adecuado sistema de control, en este caso el método del valor ganado.
Muy bien, fíjense entonces que estamos viendo la importancia de integrar lo que nos enseñó la gerencia de proyecto clásica, lo que hemos aprendido del project management clásico, el cómo podemos obtener mayor provecho a lo que son las herramientas tecnológicas, y vamos a llegar a un punto donde ahora comienza una nueva tendencia que busca mejorar la interacción entre los componentes del equipo de trabajo. Una de estas cosas es el IPD, o el Integrated Project Delivery, que va a traducir lo que sería método que busca traducir lograr la ejecución y completar una edificación, instalación, estructura, etcétera, donde vamos a combinar la planificación, el diseño y la construcción como un todo. Véanlo acá. Vamos a tener combinado lo que es el propietario, el arquitecto y el gerente de proyecto. Esto se traduce en que simplemente estos tres componentes comparten tanto los riesgos como los beneficios del proyecto. Y esto es interesantísimo porque este concepto hace referencia a todo lo que son los modelos actuales de contratación colaborativos, donde obviamente cada vez que escuchamos colaborativo pensamos en BIM, pero es que el problema que no resolvía el BIM era el trabajo del equipo de proyecto. Estaba todo muy bien integrado con tecnología, con software, con el trabajo en la nube, pero ¿qué pasa con ya el trabajo del equipo trabajando por un fin común? Donde, como dice acá, el riesgo y el beneficio está compartido entre los tres componentes, de manera que si yo voy a hablar de un plazo de entrega es porque también el propietario tiene un beneficio en la ejecución. De igual forma, el arquitecto y el gerente de proyecto tienen un beneficio en terminar antes el proyecto. Esto obviamente, si trabajamos de forma integrada, vamos a minimizar todo lo que son errores, revisiones, correcciones, etcétera. Y fíjense, esto es tomado del codirector del máster en Construction Project Management de Sigurá, el profesor Ignacy Pérez, que dedica un tiempo importante dentro del máster a atender este proceso de negociación en el equipo de trabajo. ¿Por qué nace un IPD? Bueno, porque fíjense que la Universidad de Stanford publica que desde el año 64, fíjense cómo es el comportamiento de la industria de manufactura. Hay una pérdida de tiempo del 12% contra un tiempo productivo equivalente, imagínense ustedes, equivalente prácticamente el 88%. Es decir, que del tiempo total se pierde el 12%, pero en la construcción hablamos de una pérdida del 57%. Es decir, que aprovechamos muy poco, hay mucha pérdida. Estamos prácticamente trabajando con, ¿cuánto sería? El 43% del tiempo total. 43% contra 88%. O sea, eso es una barbaridad. ¿Okay? De manera entonces que si comparamos lo que ocurre en la industria de manufactura con la construcción, había que buscar una solución. De allí nace la filosofía IPD como un mecanismo de integración entre los tres protagonistas principales del proyecto, donde cuando nos vamos desde la planificación a la ejecución, a lo que es el control en obra, a lo que es aplicar los correctivos, llegamos a un nuevo concepto que es el Lean. El Lean busca literalmente el poder aprovechar el ciclo de ejecución del proyecto para hablar ahora de un control de desperdicio, este gran desperdicio de tiempo que tenemos acá. Partiendo de eso sale entonces lo que es el Lean Construction o la construcción sin desperdicio. Es un modelo en donde principalmente se aborda la administración del proyecto como tal, y donde simplemente aplicamos cambios conceptuales en la gestión, aplicamos herramientas de producción sin desperdicio y lo que estamos buscando es mejorar la productividad del sector mediante un flujo de trabajo estable donde estos tres componentes están en sintonía mediante IPD y donde al tener controlado las diferentes fases, utilizando todos estos conceptos que hemos visto a lo largo de la presentación, podemos realmente controlar sin desperdicio. Ahora bien, algo que me he conseguido en la práctica y por eso les quiero mostrar esto acá, es que sí, yo soy un profesional del Project Management, me formé en Project Management hace ya aproximadamente unos 12 años aproximadamente, y una de las cosas interesantes de todas estas nuevas tendencias es que el comentario que recibo de muchas personas, estudiantes, otros profesionales, etcétera, es que hay muchas cosas que son como muy filosóficas. Y una de estos comentarios los he recibido en base al Lean Construction. Muchas veces me dicen, pero Lean Construction, pero es que lo que oigo es pura filosofía, no veo claridad, no veo actividades, qué es lo que se hace, cuál es el procedimiento. Bueno, en función de eso, para que tengamos una idea mucho más clara de lo que es el Lean Construction en un proyecto de construcción real y que es el enfoque que damos dentro del máster de Sigurat,
es simplemente visualizar unas fases que se lograron implementar en un proyecto real, en un caso real que no puedo indicar la información simplemente por protección de datos de dicha constructora. Simplemente trabajamos en pro de crear fases que se iban ejecutando a lo largo de la ejecución, y esto fue aplicado con éxito dentro de este proyecto. Este proyecto tuvo primero una fase de reconocimiento donde hubo un proceso ya de cuáles son las consideraciones de la organización, de la empresa, para poder aplicar Lean Construction. Y en esta primera fase de reconocimiento hubo una inducción al personal involucrado, donde se destacan principios, herramientas, el porqué de esto, etcétera. Y acá se buscaba era promover el interés y el compromiso, negociar incluso horas de trabajo a partir de aprovechar las horas perdidas. ¿Por qué perder horas si más bien estas horas pueden ser tuyas? Estas son cosas que se buscan negociar en las primeras reuniones del proyecto cuando vamos a aplicar un Lean Construction combinado con IPD. Recuérdense que todos deben estar integrados para poder aprovechar al máximo la filosofía que estamos manejando. Obviamente mejorar los canales de comunicación, fijar quién es la persona responsable de cada sector en particular. Luego se desarrollaron, hubo una fase de desarrollo metodológico de la planificación. Había que obviamente intervenir fuertemente el proceso de planificación. Para acá se desarrolló primeramente un plan macro, un plan maestro, donde se hablaba ya de la planificación global del proyecto con filosofía Lean, y acá se abordó desde la fase de diseño, es decir, desde la propia concepción del proyecto. Luego se hizo una fase de planificación intermedia donde se hacía un análisis de las actividades que se desarrollaban en unos tiempos definidos que estaban de la mano con la planificación. Fíjense, seguimos integrando con la planificación y la estructura desagregada del trabajo. Aquí entonces ya se filtraba si alguna actividad tenía restricción, de manera de que podíamos ir liberando las actividades en formas progresivas para tener un inventario de los ejecutables. O sea, qué es lo que puede ir saliendo rápido y qué es lo que va a tener problemas. Luego teníamos unas fases de planificación semanal. Semanalmente había que tener unas reuniones para poder discutir lo que se iba a efectuar la semana siguiente. Acá la comunicación era fundamental, poder tener la retroalimentación de todos los involucrados en el proyecto para poder medir desempeño, poder fijar las oportunidades, estrategias de mejora y así sucesivamente. Y finalmente llegábamos a una fase de retroalimentación donde con las reuniones con los involucrados podíamos ya aplicar las técnicas para mejorar el control, seguimiento, actualizar los niveles de planificación que se habían desarrollado previamente, actualizar los tiempos que habían fallado. Obviamente, como todo proyecto, hay fallos desde la fase de planificación y todo esto se podía corregir. Y realmente se buscaba optimizar lo que era los tiempos de ejecución, poder bajar este porcentaje de desperdicio que tenemos acá para simplemente integrar el equipo de trabajo con un único objetivo, con una única filosofía que fuese terminar el proyecto antes de tiempo. Con total éxito fue aplicado y se siguieron todo un sistema de planillas, de formatos, etcétera. De momento en esta presentación no me da tiempo de mostrar más información relacionada con esta experiencia en Lean Construction, pero próximamente tendrán varias sesiones y varias experiencias con otros profesores que les hablarán de esto a mucho más detalle. Pero sí funciona, es posible aplicarlo, no es, aunque se le conoce como una filosofía de ejecución, en realidad no es algo filosófico que no se pueda aplicar, no, es totalmente aplicable y existe un procedimiento práctico para ejecutarlo. Ahora, si combinamos mi técnica de planificación clásica con lo que podemos hacer con una herramienta, con el Microsoft Project, con unos conocimientos básicos de probabilidad y estadística para entender los comportamientos de duración de actividades que típicamente utilizamos. Ahora entendemos que hay un equipo de trabajo que me va a dar un insumo para poder llegar a estas dependencias, recursos, duraciones, etcétera. Y esa integración la puedo lograr mediante un sistema como el IEPD, donde puedo reducir el desperdicio mediante el Lean Construction. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y el BIM? ¿Dónde queda el BIM? ¿Qué puedo hacer con BIM? Bueno, actualmente la cantidad de herramientas que hay para lograr los beneficios de poder hacer esto una realidad mediante tecnología, mediante monitoreos de sistemas en tiempo real, si combinamos estos con drones, etcétera, es infinito y ustedes lo sabrán muy bien. Acá tenemos una imagen de las cosas que podemos lograr, por ejemplo, con Navisworks, una de las herramientas que se utiliza con mucha fuerza en el módulo de planificación del máster.
donde visualizamos claramente un proceso de construcción alineado con todo lo que es el proceso de planificación, es decir, que ya esta planificación está totalmente purificada de esto. Es interesante porque si ustedes buscan los manuales de aplicación de Navisworks, por ejemplo, los manuales de usuario, conseguirán un apartado dentro de la página de Autodesk donde les explica lo que es el tiempo óptimo, el tiempo pesimista, el tiempo medio. Es decir, que es imposible pasar a estas herramientas si esto lo dominamos de forma escasa, porque si no vamos a estar literalmente dibujando. Y un project manager, ese no es su trabajo es controlar estos procesos, poder sacar el provecho de estas herramientas para mejorar y optimizar. No necesariamente tiene que ser la persona que haga la simulación BIM, que haga el modelado BIM, es que simplemente entiende cómo funcionan cada uno de estos componentes para poder hacer la realidad de su proyecto. Lo que tenemos acá a mano derecha es una visual de lo que es el Syncro. Syncro es una herramienta actualmente una de las más poderosas para lo que es la integración del proceso de modelado y ejecución conjuntamente con la planificación. Vemos acá rápidamente un vídeo en YouTube, se lo muestro acá para que podamos echar un vistazo de lo que se puede lograr con esto. Muy bien. Ese vínculo que me comentaban por acá que no escuchaban el audio era simplemente para ilustrar hasta dónde podemos llegar con una herramienta como esta. Pueden acceder con el vínculo que les dejo por acá para que puedan, ya luego está en inglés, pero está de muy fácil comprensión, porque además logramos ver la ventaja de integrar todo lo que es el proceso de ejecución con la planificación. Fíjense que se observaba todo el cómo modificar la planificación y cómo esto podíamos integrarlo a lo que es el modelo BIM para literalmente ir efectuando cambios, hacer ajustes, correcciones en tiempo real. Es decir, que si dominamos todos estos conceptos, vamos a esta herramienta y realmente ya lo que nos quedaría es, si usted es fanático de el tema de modelado, bueno, es simplemente poner en práctica el uso de estas herramientas, pero en muchos casos el Project Manager ni siquiera se involucrará en el proceso de modelado. Probablemente en muchos casos el Project Manager lo que necesita es entender hasta dónde podemos llegar,
para poder aplicar esto en los proyectos, y obviamente el equipo de trabajo multidisciplinario permitirá tener especialistas en el área BIM que podrán ayudarnos a integrar todas estas cosas como un todo. ¿Qué dice el PMBOK, qué dice el PMI en relación a las lecciones aprendidas, lo que es ya la base de conocimiento del Project Manager? Vamos a ver que el Project Manager entonces debería tener las competencias para concebir los insumos requeridos para controlar. Yo necesito insumos para controlar, por eso parte de una estructura desagregada de trabajo, que luego se transforma en una planificación, que luego se transforma en una programación, que puedo utilizar un software como el Project, donde puedo literalmente aplicar metodología que está basado en estos conceptos de gerencia de proyectos, y que luego, integrando con un buen manejo de equipos de trabajo como IPD, como Lean, etcétera, poder obtener el beneficio de la tecnología BIM. Y a partir de allí, imagínense, podemos desarrollar excelentes informes o reportes de control a los diferentes niveles de la estructura organizativa, según los stakeholders que podamos tener en el proyecto. En las últimas ediciones del PMI y el PMBOK ha hecho un especial énfasis al stakeholder como tal, se le presta mucha atención al stakeholder para poder hablar de reportes de estatus físicos y financieros en cualquier momento de la ejecución al nivel que exija la estructura organizativa del proyecto. Y obviamente en cada proyecto iremos obteniendo experiencia, vamos a ir documentando esta información con este tipo de herramientas. Imagínense lo que se logra, por ejemplo, en cosas como los as-built, los planos de construcción. Esto antes era un dolor de cabeza. A mí me tocó vivir el terminar proyectos, ir al proyecto culminado para volver a tomar medidas, volver a tomar fotos, volver a chequear, para ajustar planos de detalles de cómo construido. Actualmente con el BIM, esto es prácticamente un proceso automático. De manera que acá, si tenemos todo este insumo para documentar, tendremos todo reportado, tanto las experiencias positivas como negativas, tanto en el proyecto en que estemos haciendo énfasis como en los diferentes proyectos en los que estemos participando. Obviamente, este histórico de documentación ahora tendrá una importancia especial. De manera que dentro del máster, en lo que es el módulo de seguimiento y control, abordamos muy bien todo lo que es el área BIM con Lean Construction y el IEPD, todo esto integrado como un todo para poderle sacar provecho a estas herramientas y que el Project Manager pueda poner en práctica todos estos mecanismos de gerencia de información en tiempo real, ¿okay? Que es a lo que se refiere acá directamente el PMI en su última edición. Esto va a permitir corregir desviaciones estándar, tanto con el proyecto que estemos ejecutando como con los proyectos que podamos ejecutar en el futuro. Y obviamente el concepto de lección aprendida lo tendremos muy claro, tanto de forma inmediata como para lo que son las mejoras de los siguientes proyectos que estaremos ejecutando, donde además en paralelo estará avanzando la tecnología, las herramientas, las aplicaciones, etcétera, y esto permitirá ir dando un crecimiento especial a lo que es la propia organización. Muy bien, señores, esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de provecho a los asistentes, espero que haya sido de interés, que hayan podido obtener información que pueda ayudarles a complementar su campo profesional, en su desempeño en el área de gerencia de proyectos. De igual forma, los invito a que si están interesados en participar en este programa de información, pueden contactarnos a través de nuestra página web. De igual forma, hacernos llegar sus comentarios a partir de este webinar y, bueno, con literalmente ayudarlos tanto a complementar lo que tradicionalmente hacen en su día a día, como, bueno, el que pueda estar interesado en este programa de formación también podrá recibir de parte de nosotros toda la asistencia que puedan requerir. ¿Está bien? Muy bien, tengo acá algunas preguntas. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo acá. A ver, son varias, vamos a tratar de responder algunas que nos permita el tiempo. Okay. Tenemos una por acá de Guillermo Ortega. ¿Has utilizado alguna herramienta de integración de modelos para crear de seguimiento al WS para los procesos de construcción y gestión de obras? Sí, existen unas en la web, incluso, de momento no recuerdo el nombre, hay unas que se utilizan incluso dentro del máster. Que permiten hacer el seguimiento. Yo tengo acá también cosas que utilizo, como dicen por allí, de la vieja guardia, porque
Yo trabajaba mucho con Microsoft Visio y Microsoft Project, incluso la estructura desagregada de trabajo que les mostré allí la construí con Microsoft Visio y era como típicamente la hacía para todos mis proyectos, pero luego hay una cantidad de software, incluso algunos que software libres que permiten hacer estas estructuras desagregadas de trabajo de forma muy rápida y que permiten controlar los diferentes niveles. Lo que ocurre es que creo que cuando ya pasas a aprovechar más la herramienta con las otras aplicaciones, sí tienes que efectuar un pago adicional si no me equivoco. ¿Ok? Muy bien. Ok. En tu opinión, el PER, WBS y CPM son nombres nuevos para el término de ruta crítica. Bueno, el CPM traduce Critical Path Method, que es el método de la ruta crítica como tal, que es un método que utilizamos de manera casi estándar en cualquier tipo de programación. El WBS prácticamente es esta estructura desagregada de trabajo que nos va a permitir llegar a una estructura desagregada de productos, de fases, de entregables, etcétera. Y el PERT es algo que se utiliza desde hace muchos años. Lo que ocurre es que durante estos proyectos de la época de la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, etcétera, se trabajaba mucho con los sistemas de PERT CPM para poder hacer las programaciones, planificaciones, etcétera, y de ahí cogió mucho auge. Pero en realidad, nosotros podemos aplicar perfectamente los diagramas de precedencia mediante el uso del método de la ruta crítica para poder aplicar todas estas cosas que hemos estado conversando el día de hoy. Bueno, Paulo nos saluda por acá. Muchísimas gracias, Paulo, por tus comentarios. Muy bien recibido. Excelente. Guillermo nos pregunta, herramientas BIM para la gestión de obras, ¿cuáles podrías compartir experiencia? Mira, hemos tenido excelentes resultados con Navisworks y Syncro realmente ha tenido una potencia muy grande en los últimos años. Yo personalmente no he aprovechado los beneficios de Syncro, sin embargo es una herramienta que se postula como de las mejores del mercado actualmente, pero el Navisworks, varios profesores del máster tienen experiencias interesantísimas en proyectos grandes ejecutados, unos en Latinoamérica, otros en España, con la herramienta Navisworks y ha funcionado